Bueno, es un escenario de aprovechamiento político de unas declaraciones testimoniales. Estamos con Antonio Maldonado, ex procurador y un hombre comprometido también en la lucha contra la corrupción. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por tus amables palabras. A tus órdenes. ¿Qué piensas de esto que está pasando, Antonio? ¿Cómo definirías este escenario que tenemos al frente? Bueno, es un escenario de aprovechamiento político de unas declaraciones testimoniales que en principio, bajo reglas del nuevo Código Procesal Penal, tienen carácter reservado. Pero bueno, ya vemos lo que pasa no de ahora, sino hace muchos años. Estas piezas de investigaciones son reveladas prolijamente, pero acá, como bien lo señalas tú en tu reflexión y coincido con ello, hay una coincidencia extraña, por decirlo menos, entre la revelación de esta declaración testimonial, el énfasis puntual, aparte de ella, concretamente me refiero a las páginas 15 a 18 del punto 39 o de las páginas 21 a la 23, y no se pone, por quienes lo han difundido, énfasis o se ponen los focos en las primeras 12 páginas, donde el colaborador eficaz da un testimonio muy preciso y específico sobre las relaciones, por supuesto, ilegales e indebidas, desde el punto de vista jurídico y ético, entre cuadros del partido Fuerza Popular y la entonces fiscal de la Nación, hoy suspendida. Entonces, hay una coincidencia, reitero, en el tiempo en que justamente va a empezar, como es de público conocimiento, el próximo 1 de julio, el juicio oral contra la señora Keiko Fujimori y prominentes miembros de su partido. Entonces, todo esto a mí me hace pensar que hay un direccionamiento, por decirlo de alguna manera político, en realidad ni siquiera llega a eso, es un direccionamiento criminal para entorpecer un proceso y llevarlo a la impunidad. Este entorpecimiento y esta impunidad, como bien también lo señalas, Nicolás, en tus reflexiones, claro, no solo beneficiará a la persona cuyo juicio empieza, sino a todos los políticos de toda jaez e índole involucrados en estos procesos conocidos como lavallato. Antonio, tenemos que ir a la pausa. Yo te rogaría que te mantengas conectado porque, o sea, yo creo que esta es una buena oportunidad. Primero para hablar de cómo salimos de este embrollo en el que estamos, de la manera adecuada y que sea conveniente para el interés que debería ser común a todos, ¿no es cierto? Que es el que no haya impunidad en este país. Pero también es un buen momento para una reflexión sobre cómo pudieron hacerse las cosas mejor. O, por ejemplo, si no hubo un sesgo político hasta hoy en el manejo del caso Keiko Fujimori. Yo quisiera tu opinión con respecto a estos temas. Por favor, mantente conectado, Antonio. Regresamos contigo tras la pausa. Estamos Claro en que sí, Exitosa. Nicolás. Volvemos Gracias. inmediatamente. Antonio, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Cuál es cómo enfrentarías tú esta situación si tuvieras algún poder de intervención o de decisión? Muchas gracias nuevamente por tus amables palabras, Nicolás. Mira, yo creo que es importante tratar de lograr cierto consenso político y social, precisamente por las razones que tú explicas. La verdad es la primera en ser sacrificada en estos escenarios y, por ejemplo, un punto en el cual todos podríamos estar de acuerdo, tanto los sectores de derecha, de centro, de izquierda o como quiera denominárseles, es el punto en el cual la función principal del Ministerio Público, esto es el ejercicio de la acción penal pública, no se negocia, no debe negociarse. Y esto no puede ser aceptado, porque el Ministerio Público es una institución autónoma que defiende a la sociedad y que protege al Estado de Derecho mediante la protección del imperio de la ley. Entonces, si el Ministerio Público se somete a banderías políticas, a favorecer a determinados actores políticos, el día de hoy cierto sector político conocido que alaba a la señora Benavides, ¿qué podría decir bajo estas mismas premisas si dentro de unos años otro sector político Exitosa. arrasa con estas posiciones desde el Ministerio Público?
Esto que estoy narrando, Nicolás, ya ocurre actualmente en varios países. Ocurre para empezar en Nicaragua, ocurre en El Salvador, ocurre y casi ha impedido que el nuevo presidente de la República, Bernardo Arévalo, asuma funciones en Guatemala, gracias a la acción del fiscal Curruchiche. En fin, el Ministerio Público, cuando se presta a acciones de corte político, pierde totalmente la perspectiva y hay el grave peligro para la sociedad entera de sacrificar la posibilidad de que no nos rijamos por la ley de la selva, como casi actualmente está ocurriendo en el Perú, sino por normas civilizadas y racionales. Entonces yo diría que cualquier actor político y cualquier organización política debiera no cejar, debiera hacer esfuerzos sobrehumanos por tratar de llegar a ciertos consensos políticos respecto de la administración de justicia y de la necesidad de fortalecerla y de que no sea parte, no sea moneda de intercambio político. Ese podría ser un punto concreto que sea levantado por diferentes sectores, y yo creo que habrán sectores racionales en todos los ámbitos y extremos de la opinión política que estarán de acuerdo en eso. Es decir, yo creo que ese es un punto específico, y yo creo que una primera respuesta tuya sería de tratar de encontrar un liderazgo de un actor político o de varios actores políticos que traten de lograr esos consensos institucionales basados Claro, en el derecho, respeto al Antonio, Estado de Derecho. claro, porque en cualquier otro lugar del mundo, creo yo, incluso en cualquier otro, tal vez incluso en algún otro momento de la historia nacional, o sea, cuando tú tienes un proceso tan importante como los que ya llegaron al Poder Judicial y que han sido conducidos en buena parte por el equipo especial Lavajato, lo que tengas es al fiscal coordinador suspendido, ahora queda claro por una serie de maniobras que se sospechaban, pero ahora están confesadas por uno de los partícipes en la conspiración, ¿no? Es decir, ¿en qué parte puede ocurrir que en el momento crítico de un proceso sacas a uno de los actores que además representa el interés de la sociedad? O sea, eso es algo que no podríamos aceptar como normal o legítimo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Nicolás. Además, que como lo hemos sostenido en varias ocasiones, la experiencia del equipo de fiscales que investiga el caso Lavallato ha sido, desde una perspectiva comparada, ha sido una de las experiencias más exitosas, a pesar de que acá en el Perú, por supuesto, no lo reconocemos así, estamos criticando todos los días. Pero, por ejemplo, siguiendo este modelo, en Panamá, recientemente, el Poder Judicial panameño ha confirmado la sentencia condenatoria contra el expresidente Martinelli y lo ha obligado a intentar un asilo, entre comillas, un refugio político en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Por supuesto, ha sido denegada la autorización por parte del gobierno panameño para que pueda viajar a Nicaragua, pero es cuando el ejemplo, como el ejemplo peruano, también se expande a otras áreas geográficas y le brinda a otros jueces y fiscales, como en este caso el que comento, el valor y la integridad suficiente para avanzar contra personajes de mucho poder. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Claro, por supuesto que también, como pasó en los casos Fujimori y Montesinos, Nicolás, hay momentos de fortaleza y de debilidad de los procesos. Y cuanto más se demora un proceso, más aprovechan los perpetradores para disminuir la fuerza y el valor del proceso. Entonces se afectan a testigos, se destruyen pruebas, etcétera. Y eso es lo que está pasando nuevamente, volviendo al tema peruano, ¿no? La revelación de ese señor del 30 de enero del presente año se hace de manera puntual respecto de ciertos párrafos menores, e incluso en cantidad, de esta declaración de 23 páginas. Pero nada se dice de las 10 primeras páginas, o 12 primeras páginas, muy consistentes. De las anteriores declaraciones. Yo he rescatado una declaración de 4 páginas que, mira, el único medio que la publicó es un medio argentino, Infobae, que tiene su representación acá en el Perú, tiene, no es cierto, un equipo acá, claro, que es el acta de transcripción de la colaboración, donde dice cómo se chifaron, por así decirlo, a Vela. Está toda la conspiración descrita con lujo de detalles y todo lo que... Nadie ha hablado de esto, Antonio.
Nadie ha Sí hablado de es. esto y esto es una declaración anterior que además a la cual han tenido acceso además los mismos periodistas que han tenido acceso a las que han venido después. Ahora, igual acá hay un asunto que yo creo que es un buen momento para hacer la reflexión. Es decir, no ha habido un sesgo político en el caso Keiko Fujimori. Es decir, y te lo voy a plantear así. Primero, la señora nunca gobernó, es cierto. Es decir, no le puedes haber atribuido la firma de contratos, ¿no es cierto? Como en el caso de los otros, o la intervención directa en el manejo de presupuestos. El cargo contra ella es haber recibido dinero que no declaró y haber hecho una serie de maniobras que para la Fiscalía configuran el delito de lavado de activos y dicho sea de paso el de organización criminal para todos los actos que se hicieron para encubrir ese dinero. Pero no ha habido un sobredimensionamiento del caso que terminó convirtiéndose casi en el más importante. Exitosa. No lo ha habido, Nicolás. No ha habido, es decir, no ha habido un direccionamiento político, no hay un proceso político, ni contra la señora Keiko Fujimori, ni contra los otros personajes investigados o procesados. Todo lo contrario, debemos recordar que, para empezar, la empresa perpetradora Odebrecht S.A. Diseñó todo un proceso de encubrimiento casi de nivel científico, que me imagino cada vez que Odebrecht tomó contacto con presidentes, con líderes políticos como la señora Fujimori o el señor Humala, etcétera, o todos los involucrados, la exalcaldesa de Lima, etcétera, me imagino que se les transmitió de parte de Odebrecht el mensaje de que estos hechos jamás serían descubiertos. Se les dieron todas las garantías al expresidente Toledo, se les dieron las garantías de que estos hechos, estas operaciones estaban diseñadas no solo para ser clandestinas, sino y encubiertas, sino también para ser jamás descubiertas. Y recordemos que acá había un congresista solitario que presidió la primera comisión que investigó estos casos, el congresista Pari, que además sus pares, sus colegas jamás le hicieron caso, lo ningunearon totalmente y él tuvo que al final hacer un dictamen en minoría. El Ministerio Público de esa época y el Poder Judicial de esa época en el Perú y en los demás 12 países donde Odebrecht atacó, jamás se dieron por aludidos ni enterados, no quisieron hacerlo. ¿Cuándo se conoce este hecho y cuándo ya no lo podían negar? El 22 de diciembre del año 2016, cuando un tribunal de Nueva York y la empresa Odebrecht S.A. celebran un acuerdo, el plea agreement, donde se empiezan a mencionar pequeños indicios de cómo fue la corrupción en otros países, además de la de los Estados Unidos. Es ahí cuando los sistemas políticos ya no podían ocultar las cosas. Sistemas políticos, por supuesto, dependientes de un modelo político y que lo siguen como paradigma para todos lados. Entonces, ya no podían negar a su paradigma, ya no podían decir que este hecho ya no existía. Entonces es allí donde se ven obligados a actuar. Antes no, pero esto no significaba que antes no habían elementos para investigar a Odebrecht. Entonces, acá no estamos ante un proceso construido artificialmente, a un atropello de carácter político. Estamos ante procesos que se construyen a partir de hechos concretos que no son hechos pues neutrales frente al derecho penal, ni que puedan ser tolerados por el derecho penal ni por ninguna nación civilizada y que respete el imperio de la ley. Ahora bien, estos casos se construyen con lo que hay. Es decir, también los políticos que han controlado estos escenarios nacionales se han preocupado de que las leyes penales sean deficientes, se han preocupado en el Perú, por ejemplo, no hay ninguna reforma integral y holística del Código Penal. Hay parches por todo lado y eso ocurre en la Constitución y etcétera, etcétera. Entonces los fiscales que han tenido la integridad y el valor de no ser indiferentes ante esos hechos gravísimos y reitero, intolerables bajo un Estado de Derecho, han trabajado con lo que hay y están trabajando con lo que hay. Y bajo esa perspectiva, las imputaciones que se ha hecho en el caso concreto de la señora Keiko Fujimori, bueno, pues se refieren en efecto a los delitos de organización criminal, conforme está establecido en el artículo 317 del Código Penal y la ley específica sobre crimen organizado en el Perú, la 30.007, y que está en consonancia con la Convención de Palermo sobre crimen organizado transnacional.
y se siguen los parámetros que establece la legislación y la jurisprudencia peruana en materia no solo de crimen organizado, sino también de acuerdo con las líneas doctrinales establecidas en la sentencia plenaria casatoria del mes de octubre del año 2017, donde la Corte Suprema redefinió el carácter autónomo del delito de lavado de activos. Entonces no estamos frente a un proceso frankensteiniano, arbitrario, Antonio, etcétera. No, lo que yo no discuto es decir que la argumentación de que si habría sido o no existió una organización criminal y si acá hay o no delito de lavado de activos, lo que yo digo es la desproporción. O sea, sinceramente, al final, si tú miras para atrás, el caso Keiko Fujimori terminó resultando más importante. Y mira lo que nos está pasando hoy. Hoy día es la audiencia de Toledo, ¿no es cierto? Ya empezaron los juicios, Antonio, no estamos hablando de ellos. Hay diligencias que no tienen ninguna cobertura de los medios. Y lo que se está haciendo es juzgando al presidente que nos han robado. Sí, y de eso no estamos discutiendo. Entonces, y hay algunos asuntos bien puntuales que yo conozco por razones particulares. El caso de Ricardo Briceño, por Dios. O sea, Ricardo Briceño, presidente de la CONFIEP, en algún momento participa en una reunión en que los empresarios deciden hacer una campaña en defensa de la empresa privada, asustados por la amenaza de Ollantumala, y publican avisos. El señor Ricardo Briceño sale de la presidencia de CONFIEP. Son otros los que recaudan el dinero, que además todo es legal y todo depositado en cuentas de CONFIEP. Y con ese dinero se publican avisos y se rinden cuentas que la hacen otros, porque él ya no era directivo. Y él está acusado. Y además hay una cosa adicional ya sobre Ricardo Briceño que yo lo conozco. Es recontra pepecaucista, pues. Él era más bien del grupo de PPK, no de Keiko. O sea, yo creo que ha habido en algunos puntos ya ha pecado hasta de soberbia, ¿no? De no reconocer que en algunos casos se había cometido errores, ¿no? Para no, en fin. Pero yo creo que esto no, es decir, yo creo que hay que bajar la tensión, despolitizar esto, pero en fin, ya habrá oportunidad, Antonio, de hablar con más extensión en esto, porque yo siempre creo que las cosas se pudieron hacer mejor. Siempre. Claro que sí, Nicolás. Un abrazo, claro Antonio. Gran abrazo, Nicolás. Gracias por tu tiempo. Un gusto siempre hablar contigo.